Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23, esos son los pasajes, es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. No sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces cuando estamos hablando en el trabajo, con los vecinos o cuando estamos predicando el Evangelio, nos hacen estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el mundo está cada vez peor? ¿Por qué el mundo de ahora no es el mismo de hace 50 años atrás? ¿Qué pasó? Otra de las preguntas que siempre surgen es ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué es ahora como que hay muchos robos, violaciones, asesinatos? ¿Por qué? Y derivada de esas preguntas aparece una pregunta: es ¿quién tiene la culpa de todo este mal? ¿Quién es el que tiene la culpa? Algunos le echan la culpa al gobierno, otro al sistema, otro a la educación. Entonces empieza una discusión y en esa discusión surgen preguntas en donde el problema está en lo que hacemos o en lo que somos. ¿Somos lo que hacemos o lo que hacemos deriva de lo que somos? Todas esas preguntas empiezan a surgir. Y hermanos, este pasaje es un pasaje teológico que va a ir a la médula del problema. Este pasaje nos muestra de forma clara, hermanos, la diferencia que hay entre el pensamiento cristiano, lo que Cristo dice, y todas las demás religiones, en especial el judaísmo farisaico, el judaísmo que enseñaban los escribas y fariseos. Muchas veces ante esta maldad hay religiones que implementan leyes externas para poder cambiar un poco el sistema, y Jesús no está tan de acuerdo con esa idea. Por eso en nuestro pasaje, que es un pasaje extenso, lo vamos a dividir en 5 apartados para que nosotros podamos entenderlo. El primer apartado vamos a ver el legalismo de los escribas y fariseos, que lo vamos a encontrar en los versículos 1 al 5. Noten lo que dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En primer lugar, como dije anteriormente, vamos a ver el legalismo de los escribas y fariseos. Los primeros versículos, hermanos, nos muestran los personajes que entran en acción. Jesús se va a topar con un grupo que iba a tener varias disputas con este grupo. Son los escribas y fariseos. Estos escribas eran los expertos en la ley, eran los que estudiaban, interpretaban y enseñaban la ley, es decir, el Antiguo Testamento. Ahora, por otro lado, estaban los fariseos, que era un grupo de personas que en cierta forma hacían creer al pueblo que ellos vivían de acuerdo a las enseñanzas de los escribas. Hermanos, hay algo que no cabe duda, y que ellos eran conocedores de la ley. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios, pero en un sentido meramente literal. Ellos eran literales, es decir, de lo que se leían los escritos. Sin embargo, tanto los escribas como los fariseos ignoraban absolutamente el espíritu de ella o la verdadera interpretación. Estos grupos, en vez de poner diligencia en el verdadero sentido de la ley, se dedicaron a ganarse el favor de Dios por medio de tradiciones humanas, que más adelante lo vamos a ver. De ahí que es legalismo. Ellos ponían leyes que estaban aparte de la ley de Dios, en un momento estaban a igual de importancia, pero según este pasaje estaba por encima de la ley ya establecida por Dios. Y para ganarse el favor de Dios tenían que obedecer esas leyes que ellos habían impuesto por sobre
las Escrituras. Un escritor dice, estos maestros, hablando de los fariseos, como pavos reales, exhibían su arrogancia delante de las gentes, dominaban a todos los que se sentían temerosos de quebrantar la ley y las tradiciones conforme a lo que ellos enseñaban. Era algo que ellos ya habían implementado en el pueblo judío y lo tenían a todos temerosos, lo tenían a todos bajo ese yugo de la ley de la tradición de los ancianos. Y este grupo, interesante, que habían estado observando los movimientos de Jesús y los movimientos que hacían los discípulos. A tal punto que ellos se dieron cuenta que había un par de los discípulos, un grupo, no todos, que no se lavaban las manos para comer. Y ellos automáticamente lo condenaron. Noten que Marcos tiene que hacer una explicación adicional. Noten en el versículo 2, dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, notan como si fuera una aclaración al margen, esto es, no lavada, los condenada. Hermanos, esa explicación adicional lo hace para que todos aquellos que no eran judíos y que no estaban muy adentro de la ley, de los rituales y de las ceremonias que tenían los judíos, lo puedan entender, que se estaba hablando de manos inmundas o de manos que no se habían lavado. Ahora, Marcos, como el Evangelio de Marcos no está escrito para el pueblo judío, va a dedicar 2 versículos para aclarar a lo que se está refiriendo. ¿Por qué tal condenación? ¿Por qué los fariseos y los escribas actuaron de esa forma con Jesús principalmente y con los discípulos? Porque se sobreentiende, queridos hermanos, en el hecho de que si los discípulos no se lavaban las manos y comían con manos inmundas, es porque Jesús lo dejó, porque Jesús lo permitió. Y cómo sigue él siendo un gran maestro en el pueblo de Israel, ¿cómo puede ser que deje pasar esas cosas? Noten algo interesante del versículo 3, hermanos, que dice, porque los fariseos, y noten esto, y todos los judíos. Eso es interesante, porque el sistema religioso que los fariseos habían introducido afectaba a todos los judíos en general, afectaba a todos, había infectado a todo el pueblo con la única forma de cumplir correcta y plenamente la ley, que era la forma en que ellos le habían dado. El problema, como bien vimos, hermanos, en los versículos anteriores, era el lavarse las manos antes de comer. Por lo que vemos en los versos, ellos se lavaban mucho las manos. Era continuamente. Ahora, si nosotros nos quedamos en ese versículo, podemos decir que hay de malo en lavarse las manos. Porque creo que todos nos lavamos las manos antes de comer. No hacemos nosotros lo mismo. Y Marcos responde a esta pregunta de la siguiente manera. Noten el verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, y este era el problema, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La preocupación de los fariseos, hermanos, no era higiénica, era religiosa, ya que ponían todo su empeño en obedecer la tradición. O sea, ¿qué estoy hablando de tradición? Estoy hablando de los rituales, de las ceremonias que ellos habían sumado a la ley de Moisés. Y noten, hermanos, la palabra que Marcos utiliza la palabra aferrarse, que es muy gráfica esa palabra. Los escribas y fariseos defendían el cumplimiento estricto de las reglas establecidas por sus antepasados. Ellos, literalmente, lo que significa esa palabra, ellos estaban encarcelados a las tradiciones de los ancianos. Ahora, ¿qué son estas tradiciones, hermanos? Eran mandamientos de los antiguos escribas. Y era una larga serie de sentencias, enseñanzas y decisiones prácticas que habían tenido los rabinos. En el transcurso del tiempo formaron un código de conducta, un segundo código de conducta. Y digo bien, hermanos, cuando hablo de segundo código de conducta, porque, hermanos, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, al ser el pueblo escogido de Dios, para Dios manifestar su gloria, tenía leyes establecidas por Él.
Eso es lo que nosotros vemos en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ellos tenían que obedecer esa ley, y cuando ellos obedecían esa ley, Dios era glorificado. Ellos tenían que andar conforme a la voluntad de Dios revelada en la ley de Moisés. Pero estos judíos habían agregado una segunda ley que al principio parecía algo leal. O sea, a priori, lo que ellos intentaron hacer es, en esos grises que hay entre la ley, poder hacer algo práctico para que la gente lo pueda cumplir. A principio parecía algo leal, ya que ellos buscan llevar a la práctica la enseñanza de la ley, pero pasando el tiempo, esa práctica se volvió por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que parecía llevar a la ley de Dios a la práctica, llevó a que esa práctica esté por encima de la palabra de Dios. Hermanos, si bien el lavamiento de las manos estaba establecido en la ley ceremonial del Pentateuco, porque estaba establecido, ellos habían agregado un lavado ritualista de manos antes de comer. Era un ritual. Noten el verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¿Notan, hermanos, el orgullo y la falta de misericordia que tiene una persona legalista? En este caso los fariseos. Ellos no solo querían agradar a Dios por medio de su propia obediencia de reglas y mandamientos humanos, sino que también creían estar por encima de los demás. Ahora, hermano, usted me puede decir, ¿cómo llego yo a esa conclusión viendo ese versículo? Porque la primera parte del versículo dice que volviéndose de las plazas, si no se lavan, no comen. Y esto, hermano, quiere decir que en el lugar donde había aglomeración de personas, consideraban ellos inevitablemente la contaminación, ya que ellos podían tocar personas inmundas, como por ejemplo los gentiles. Ese era el pensamiento que tenían los escribas y los fariseos. De ahí, hermanos, que la palabra lavar, que aparece ahí en el original, es literalmente bautizar. Es bautizar, un lavado profundo de manos. Por las dudas, esa es la idea, por las dudas si me contagié con un gentil y no solamente lavaban o bautizaban sus manos, sino que también todos sus utensilios, hasta el lugar donde ellos dormían. Estas enseñanzas impuestas por la tradición se habían convertido en un deber de conciencia, como si fuese establecida por Dios mismo en su palabra. O mejor, como si esa tradición fuese la palabra de Dios. Hasta ese punto habían llegado. Y hermanos, quiero que recuerden este punto. Las tradiciones de los ancianos eran una enseñanza práctica complementaria a la ley. Y ellos le habían dado el mismo valor, a tal punto que vivían por la tradición. Dice, se aferraban a la tradición de los ancianos. Entonces, hermanos, en esta posición, en este pensamiento que tenían este grupo de personas, ellos le preguntan a Jesús el porqué de su práctica inmunda. ¿Por qué los discípulos comen sin lavarse las manos? Eso es violentar y violar las leyes que nos han dado nuestros antepasados. Esa es la idea. Ellos estaban más ocupados en cumplir las tradiciones que obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Y eso me lleva a mi segundo apartado. Jesús le va a dar una dura respuesta. Dice el versículo 6 al 8. Respondiendo él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ante la pregunta acusadora de los fariseos, Jesús le responde
apelando a la profecía que ellos conocían. A la profecía que ellos conocían. Hermanos, la respuesta de Cristo deja al desnudo el corazón de una persona legalista. Lo primero que le dice es hipócritas. Es lo primero que le dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, honraban a Dios pura y exclusivamente de labio, pero su corazón estaba lejos de tener una comunión con Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos todo el panorama de las confrontaciones de los escribas y fariseos con Jesús, que fueron varias, nos damos cuenta de lo acertada que es esa palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos pretendían ser santos por fuera. Ellos pretendían ser santos por fuera, pero por dentro estaban llenos de odio, estaban llenos de resentimiento. Tenían un corazón orgulloso y homicida. Estos que pretendían ser santos eran los mismos que querían matar a Jesús. ¿Notan la hipocresía? Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Ante esta hipocresía, Jesús lo que hace es citar Isaías capítulo 29, versículo 13. Ahora, hermanos, sin dudas, el profeta escribió principalmente a los contemporáneos suyos del siglo 8 antes de Cristo. Pero Cristo demuestra por medio de la frase «bien profetizó de vosotros», algo que nosotros creemos como iglesia, que las escrituras son infalibles, que la escritura es perfecta, que la escritura es eterna, ya que si bien se había dicho 8 siglos antes de lo sucedido, seguía teniendo el mismo poder, seguía teniendo la misma verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue viva, porque fue inspirada por un Dios vivo. Es lo que le muestra el Señor: bien profetizó de vosotros Isaías. Los fariseos y escribas, hermanos, eran culpables de hipocresía, que en cierta forma es una forma sutil de mentir, que es difícil de descubrir con una simple observación. Los judíos, cuando veían a los fariseos, decían: wow, pero qué buenos que son obedeciendo la ley. Pero los fariseos se olvidaron de algo, que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones. Por eso Jesús le dice hipócritas. La profecía es muy dura para los escribas y fariseos, porque mientras ellos creían estar más cerca de Dios por una observancia más minuciosa de una reglamentación humana, su corazón estaba lejos de tener una relación íntima con Dios. Esa es la idea cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese lejos, literalmente es lejos, lejos, muy lejos. Muy lejos. Los escribas y fariseos habían perdido el norte con respecto a la ley de Dios. Si nosotros vamos, hermanos, a Éxodo 20, notamos que antes que Dios diera los mandamientos morales, nosotros conocemos como los 10 mandamientos, en el versículo 1 y 2, Dios va a exponer el porqué. El porqué. Y Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Antes de dar la ley moral, Dios explica el porqué. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. La ley era dada, hermanos, primeramente para que ellos obedecieran a Dios con un corazón agradecido, con un corazón humillado por la mano poderosa y amorosa de Dios para con ellos. Si bien había una regulación de bendición y maldición si ellos obedecían o no a los mandatos de Dios, Dios requería una obediencia de todo corazón, siempre teniendo en mente la liberación de la esclavitud de Egipto.
Cada vez que Dios, por medio de un profeta, invita al pueblo, exhorta al pueblo, manda al pueblo a que le obedezcan, siempre le hace recordar la liberación de Egipto, esa gracia que Dios tuvo para con el pueblo. Pero, hermanos, en segundo lugar, la ley demostraba que el problema del hombre radica en que no puede obedecer las demandas de un Dios santo. No las puede obedecer por la maldad que hay en el corazón del ser humano. El cumplimiento de la ley demostraba que ellos, más que la liberación de la esclavitud de Egipto, necesitaban a alguien que los libere de la esclavitud del pecado. Eso es lo que muestra la ley. Por ende, hermanos, la ley y todos sus mandatos y ceremonias apuntaban al único que puede librar el alma del pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, según Romanos capítulo 12, y es por las misericordias de Dios que nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es por su gracia y misericordia que nosotros podemos obedecer las demandas de Dios. Pero, hermanos, los fariseos, según el verso 7 de nuestro pasaje, habían dejado el mandamiento de Dios. Lo habían dejado. Habían dejado el temor reverente que se debe dar a Dios, que se expresa en la adoración, que se basa en la palabra de Dios, para darle lugar a los mandamientos, ordenanzas, instrucciones y tradición humana. Ellos dejaron la palabra de Dios. Noten lo que dice el final del versículo 7. Dice, pues en vano me honran, es algo sin sentido, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. La vida espiritual de estos hombres era solo un cumplimiento de ritos externos. No tenía contenido espiritual, ya que ellos no estaban alimentados, su corazón no estaba alimentado por un deseo de Dios, sino que estaba impulsado por un corazón lleno de ellos mismos. Ellos se querían ganar el favor de Dios. Ellos no querían obedecer a Dios por amor a Dios, sino por amor a ellos mismos. Y hermanos, el legalista tergiversa toda esta realidad. La realidad de la palabra de Dios, la realidad de lo que las Escrituras enseñan. Y hermanos, no solamente los fariseos, en la actualidad también. El legalismo no quedó solamente en los fariseos y murió con los fariseos. Hoy hay. El mundo quiere ganarse, quiere tener el favor de Dios por medio de méritos propios, no por los méritos de Cristo. Y hermanos, eso es obvio en el mundo secular. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de la iglesia? Hermanos, muchas veces leemos las Escrituras, oramos, vamos a las reuniones simplemente obedeciendo de forma externa. Porque lo tengo que hacer. Como si eso agradara a Dios. Olvidándonos, hermanos, de que Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Él mira el corazón, Él mira las intenciones. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios de forma externa, es como si estuviéramos dándole un cumplido a Dios. Cuando Dios, hermanos, no quiere un cumplido de nosotros. ¿Qué es lo que nos pide? Pide de nosotros una adoración que brote de un corazón deseoso de conocerle, que anhele adorarle, que esté dispuesto a servirle. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Dios quiere que le sirvamos de todo corazón, anhelando conocerle, anhelando servirle. No es que nosotros tenemos una listita y le decimos, bueno, Señor, ya leí, tilde, ya oré, tilde, ahora me tenés que bendecir. No, hermanos, eso es vano, eso es sin sentido. Pero hermanos, según este pasaje, hay algo peor dentro de las iglesias que solamente una obediencia ritualista. Y es dejar las Escrituras de lado. Eso es peor, es dejar las Escrituras de lado para enseñar doctrinas de hombres. Una cosa lleva a la otra. Si yo saco las Escrituras del púlpito, voy a enseñar mandamientos de hombres. El cambio, hermanos, ese cambio de sacar las Escrituras y enseñar doctrina de hombres, a veces es muy sutil. Ese cambio a veces es muy sutil, es imperceptible, hasta que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde.
Es sutil el cambio, hermanos, de decir las Escrituras dicen, a tal predicador dice. Muchas veces es muy sutil. Hermanos, todo ser humano tiene esa tendencia a idealizar a alguien. Y los miembros de la iglesia local, hermanos, no somos la excepción. No somos la excepción. Muchas veces idealizamos tanto a pastores, a maestros, que terminamos viviendo la vida cristiana porque ese pastor dijo que la tenemos que vivir de esa forma. Y eso, hermanos, muchas veces causa estragos en la iglesia, porque se deja las Escrituras de lado. Eso ha pasado, hermanos, con personas que han malinterpretado la enseñanza de grandes hombres de Dios. Y fueron a las iglesias en nombre de tal pastor a destruir iglesias. En vez de revitalizarla, en vez de enseñar las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Hermanos, con esto no quiero decir que las enseñanzas de pastores, teólogos y maestros de todos los tiempos son irrelevantes para nosotros. No, hermanos, no, es totalmente lo contrario. Son hombres, hermanos, que por la gracia de Dios nos fueron dejadas sus enseñanzas para que podamos comprender las Escrituras. Y ese es el punto, que la enseñanza de un pastor o maestro me tiene que llevar a conocer más a Dios y amarlo a Él, no a idealizar al hombre. O una idea teológica. Cuando la iglesia pone a un hombre por encima de la palabra de Dios, esa iglesia deja su función principal de ser columna y baluarte de la verdad. Deja esa función principal. Ahora, hermanos, el verso 8 vuelve a hacer énfasis en uno de los graves pecados del legalista. Y vuelve a referirse al hecho de que dejaron a Dios para cumplir mandamientos humanos. Los maestros de Israel habían dividido la ley en 365 mandatos negativos o prohibiciones y 248 mandatos positivos, o sea, cosas que debían hacer. Esto, hermanos, lejos de permitir devoción, esclavizaba al ser humano, esclavizaba al judío. Pero, hermanos, Jesús, para reforzar su punto, añade un ejemplo bien claro con respecto al actuar de estos hombres, que ahí va a manifestar el desinterés que tenían este grupo de obedecer a Dios. Y esto me lleva a mi tercer apartado. Mi tercer apartado lo titulé Un claro ejemplo del legalismo farisaico y lo encontramos en los versículos 9 y 13. Del 9 al 13 dice el versículo 9: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Notan el verso 9, Jesús empieza con una ironía. Pues dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Es como si Jesús le estaría diciendo, qué buena forma que tienen ustedes de invalidar el mandamiento de Dios. Pero qué buena forma. Estos hombres quieren hacerse dioses. Ellos dejan a Dios de lado para establecerse ellos mismos. Estaban anulando los mandamientos infalibles que Dios había dejado a fin de ellos confirmar su propia tradición. Dice un escritor, eso es una perversidad. El dejar los mandamientos de Dios, el dejar de lado la palabra de Dios para establecer mandamientos propios hechos por hombres. Y el versículo, según el versículo 10, nos muestra el ejemplo, que es un ejemplo muy claro. Dios mismo, hermanos, había dado instrucciones a su pueblo de honrar, de respetar y tratar bien a sus padres. Es el quinto mandamiento. No hacerlo, según el Antiguo Testamento, era tanto una violación del quinto mandamiento que era un delito digno de muerte. Era un delito digno de muerte.
Hermanos, dentro del mandato de honrar al padre y a la madre está la responsabilidad de amarlos, de respetarlos a lo largo de la vida, incluso de ayudarles a suplir sus necesidades si llegan a no poder valerse por sí mismos. Eso es todo lo que implica el honrar. Honrar al padre y hermanos y a la madre es mucho más que obedecerle, especialmente si esta obediencia se interpreta meramente en un sentido externo. Lo que está en primer plano en el requerimiento, hermanos, de honrarle es la actitud interna del hijo hacia su padre. Esa es la idea. Honrar implica tanto amar, tener un alto concepto, mostrar un espíritu de respeto y de consideración. Eso es lo que hay dentro de ese quinto mandamiento. Pero, hermanos, los fariseos y los escribas enseñaban a los hijos que existía una forma de evitar esa pesada carga de tener que honrar a su padre proveyéndole sustento. Tienen una salida. Sí, ¿cuál es? Si un hijo tenía algo que su padre necesitaba, el hijo solamente tenía que decir es corbán. Es corbán. Es decir, es un don, es una ofrenda sagrada, algo separado para Dios. Y esto era para uso sagrado. La enseñanza farisaica basada en la tradición afirmaba que si un hijo hacía esta declaración, quedaba libre de la obligación de honrar a sus padres. Según lo expresa Marcos, se le denegaba el permiso de ayudar a los padres. Aunque, hermanos, una persona podía declarar todas sus posiciones como corbán, o sea, dedicado a Dios, no se le exigía que las donara de inmediato al templo o a la sinagoga. Así que él la podía disfrutar de todas sus pertenencias hasta que moría, y después que moría, eso se llevaba todo al templo. O sea, la mayor parte de los bienes prometidos para el templo permanecían bajo su control. Es más, hermanos, siempre que quisiera usarla para sus propios propósitos, podía revertir el juramento volviendo a decir corbán para referirse a esos bienes. ¿Y qué trae como resultado estas actitudes? Según el verso 13, dice, invalidan la palabra de Dios. Ellos a través de esa reacción, de esa acción, anulaban la palabra de Dios con sus acciones. Le quitaban al quinto mandamiento su autoridad. Rebajaban la autoridad de Dios. Ahora, hermanos, usted me puede decir, bueno, Emma, a ver, es imposible decir corbán en estos tiempos. Como que eso no se puede aplicar hoy. Hermanos, sí es posible, sí es posible, sí es posible. Todas aquellas personas, hermanos, que sirven a Dios en la enseñanza o en el pastorado, están en peligro de esa hipocresía. Todas aquellas personas que sirven al Señor, que son ministros, que enseñan, que son pastores, están en peligro, hermanos. Están en peligro de ser hipócritas, de decir corbán. Ahora, hermanos, ¿a qué me refiero? Me refiero a cuando pasamos tiempo en el ministerio y nos olvidamos de lo elemental que es la familia. Me estoy refiriendo a eso. Muchas veces no vamos a decir corbán, no lo vamos a decir, pero cuando servimos a Dios, venimos, cantamos, adoramos a Dios y nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos de criar a nuestros hijos, de pasar tiempo con nuestro cónyuge. Y voy a dar un ejemplo que yo lo di en la iglesia de Rafaela. A mí me pasó, hace un par de semanas atrás, que yo estaba estudiando para enseñar en la iglesia de Rafaela y venía con tiempos complicados y me tenía que organizar. Y mientras estaba estudiando, una persona abre mi puerta, la puerta donde yo estaba estudiando, y era mi hija, Arisbet, la mayor. Y mientras yo estaba estudiando, Arisbet me dijo una pequeña frase. Me dijo, papá, ¿vamos a jugar? Eso me llevó a mí a darme cuenta del peligro que hay de decir, sirvo a Dios, pero me estoy olvidando de mi familia, que es el primer ministerio que tengo. Así que nosotros, hermanos, estamos en peligro de esa hipocresía, de revertir todas las cosas en nombre de Dios. Cuando yo
mi primera responsabilidad no solamente es tener comunión con Dios y honrar a Dios, sino que mi principal prioridad es mi familia, pastorear mi familia. Si yo no puedo pastorear mi familia, si yo no puedo enseñar a mi familia, si no puedo tener a mi familia en sujeción, no puedo hacer otro ministerio. Pero muchas veces en nombre de Dios, en nombre de los ministerios, lo primero que nos olvidamos es la familia. Y la familia sufre. Hermanos, Cristo, por medio de su respuesta y ejemplo, demostró que aunque ellos eviten la corrupción exterior, aunque ellos quieran demostrar una obediencia externa minuciosa, el problema de ellos sigue estando. Ellos querían obedecer los mandamientos que habían dado los antepasados, que lo ponían al mismo nivel de Dios, como diciendo, bueno, estoy bien haciendo esto. Y Jesús dice, no, su problema sigue estando. Ustedes son hipócritas. Hermanos, porque el problema no es lo exterior, sino que es nuestro corazón. Es nuestro corazón. El problema no es lo que hacemos, es lo que somos. Ese es el problema. Y eso me lleva a mi cuarto apartado, que lo titulé Un mensaje importante a la multitud, que lo vemos en los versículos 14 al 16. Y dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Es interesante porque en realidad lo que está pasando aquí es que parecería que Jesús ya venía hablando con la multitud hasta que apareció este grupo de escribas y fariseos, y es como que Jesús se aparta de la multitud para poder hablar con ellos mismos. Pero al hablar con ellos, con este grupo, según Mateo, dice que estos fariseos y escribas se habían ofendido por lo que el Señor Jesús le había dicho. Después que pasó eso, Jesús llama a la multitud. Al llamar a las personas a escuchar atentamente sus palabras, Jesús está haciendo más que solo pedir que le prestaran atención, sino que lo que le está diciendo es que lo que le va a decir es de suma importancia. Es de suma importancia. ¿Y qué es lo que le dice a la multitud? Que el problema de la corrupción exterior es el problema de la corrupción espiritual interior. Repito eso, el problema no es la corrupción exterior, el problema es la corrupción espiritual interior. Noten el verso 15. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y hermanos, hay que hacer una aclaración. Jesús no es un revolucionario. No es un revolucionario. Él sabía lo que decía la ley de Moisés. Él sí lo sabía. Había prohibiciones de ingerir alimentos inmundos, pero el objetivo era en primer lugar de proteger al pueblo de comidas que podían traer graves problemas sanitarios, como era la carne de cerdo o otros animales que comían carroña. Pero hermanos, también hermanos, la provisión de estos alimentos inmundos tenían la misión de hacer comprender a los hombres por medio de una representación visible lo que significaba la contaminación moral o espiritual de las personas. Es lo que nos presenta Colosenses capítulo 2. En Colosenses va a pasar el mismo problema. Colosenses capítulo 2. Versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas y lunas nuevas o días de reposo. ¿Qué estaba pasando aquí? Había un grupo que practicaba el ascetismo, el hecho de no hacer diferentes cosas debido a que el cuerpo para ellos era malo y necesitaban ellos tener una comprensión espiritual o una sabiduría espiritual superlativa para poder conocer a ese ser superior. Pero ellos entendían que la materia era mala. Entonces Pablo le tiene que decir a los colosenses que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Todo
todas las cosas del Antiguo Testamento reflejaban a Cristo, reflejaban la obra de Cristo. Cuando Cristo hizo su obra, ya no había más puro e impuro, porque ese simbolismo ya había pasado. La enseñanza del Señor era que las cosas externas, como los alimentos comidos con manos ceremonialmente impuras, no son la fuente de impureza espiritual. Más bien, la contaminación que ofende a Dios es la realidad espiritual interna. Eso es lo que ofende a Dios. La contaminación pecaminosa, hermanos, no proviene del exterior del pecador, sino que está dentro de él. Ese es el problema. Jesús habló de lo que sale del individuo y se estaba refiriéndose no solo a lo que la persona pronuncia, sino también a sus deseos, pensamientos, actitudes detrás de su palabra. Debido, hermano, a que el corazón es malvado, es inevitable que broten deseos, palabras y acciones perversas. Eso es inevitable. Y el relato, hermano, sigue. Y cuando se fue la multitud, Jesús le va a explicar con detalle esta verdad. Y esto me lleva a mi último apartado, que lo titulé El verdadero problema de la corrupción del hombre. Versículos 17 en adelante, hasta el versículo 23. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice el Señor. Parecía, hermano, que los discípulos no entendieron lo que el Señor había dicho. Parecía que no lo entendieron. Y el versículo 17 y el versículo 18, Jesús se lo reprocha. Por el paralelo de Mateo se sabe que fue Pedro quien formuló la pregunta. Pedro en nombre de todos los discípulos. Y hermanos, en esta pregunta el Señor Jesús también le va a hacer un reproche a ellos, ya que hacía más de un año que estaban con Él y todavía no podían comprender doctrinas elementales de la fe cristiana. Pero también se entiende, por otro lado, que ellos estaban muy aferrados a la tradición judía y que Jesús haya dicho esto es un shock para ellos. Era un shock. Pero el versículo 19 dice, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todos los alimentos. Los discípulos, hermanos, tenían que entender que los asuntos externos y temporales no podían producir contaminación espiritual. Lo externo no contamina la vida porque no entra en el corazón, dice el Señor. El grave problema, según Cristo, no está en lo que come, sino en lo que se asienta en el corazón. La contaminación que afecta al ego, a la moral, que se asienta y se produce en el corazón. Hermano, cuando habla de corazón, no se refiere al órgano físico, sino al interior, al asiento del ser mental, lo emocional, lo espiritual del individuo. Cuando habla del corazón, está abarcando actitudes, afectos, prioridades, ambiciones, deseos. De eso está hablando. El motor que impulsa todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras. Y el planteamiento del Señor era que la condición del corazón delante de Dios no lo determina lo que la persona come. Esa es la idea, haciendo la diferencia entre los fariseos y lo que pensaba Cristo. Pero ahora Cristo no va a hacer solamente esa diferencia entre los fariseos y lo que Él estaba enseñando, sino que va a ir un paso más allá. Y en los versos 20 al 23 pasa de la analogía física a la realidad espiritual, que es el núcleo del pasaje. Es el núcleo del pasaje. Noten que el versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen y hay una lista enorme de pecados. Hermanos, la contaminación espiritual no viene del exterior, sino de la maldad que reside en todo ser humano.
Muchas veces te preguntan, ¿por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay muchos niños que se mueren de hambre? Y la respuesta según las Escrituras, porque no obedecen a Dios. ¿Por qué no obedecen a Dios? Si yo amaría a mi prójimo como a mí mismo, entonces le serviría. ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre? Porque hay orgullo, porque hay avaricia. ¿Por qué hay asesinatos? Porque hay odio, porque hay rencor. Si todos, hermanos, obedecerían la ley de Dios, no habría asesinato, no habría personas muriéndose de hambre. ¿Se entiende? El problema de que, ¿a dónde está? El problema no es lo de afuera. El problema no es el sistema. El problema no es la educación, aunque estaría bueno tener una mejor educación, eso está más que claro. Pero el problema no está en eso. La contaminación espiritual no viene del exterior, sino de la maldad que reside en nosotros. Podemos, hermanos, tener el mejor gobierno, podemos tener el mejor sistema educativo, podemos adentrarnos a una religión cualquiera, encerrarnos en un lugar a las afueras de la sociedad con el propósito de hallar paz, de hallar tranquilidad, de armonía con mi yo interior. Y, hermanos, vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque el problema somos nosotros. El problema somos nosotros, es nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, da una lista de pecados que tienen cabida en nuestro corazón. Hace un resumen de lo que es nuestro corazón y empieza diciendo malos pensamientos. Habla de aquellas maquinaciones dentro de uno que provocan acciones y estimulan impulsos pecaminosos. Muchas veces, hermanos, esos malos pensamientos se revelan con palabras habladas, pero la mayoría de las veces se da, hermanos, cuando nosotros observamos algo y hacemos un juicio en nuestro corazón. O eso muchas veces pasa cuando nos ofenden. Y nosotros, a primera vista, parecería que lo dejamos pasar, pero en nuestra cabeza estamos maquinando. La idea de malos pensamientos es un diálogo. Estamos dialogando con nuestra mente. Y eso está generando odio, resentimiento, amargura en nuestro interior. Muchas veces nos tratan mal y nosotros no decimos nada, pero dentro de nuestro decimos, ¿quién se cree para venir a hablarme así? Y empezamos a hablar en nuestra mente. Y empezamos a generar odio, resentimiento, amargura. Malos pensamientos. Habla de adulterio, pecado sexual que viola el pacto matrimonial. El pecado de adulterio no está solo en el hecho de la comisión del delito. Según Mateo capítulo 5, versículo 28, es suficiente con el deseo de llevarlo a cabo. Es suficiente. Cristo mismo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero vine a cumplirla como dice las Escrituras, no como lo dicen ustedes. Por eso Jesús, cuando habla con los fariseos, o con los discípulos, dice, se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, mostrando la verdadera interpretación de la ley, que si un hombre codicia a una mujer, ya está adulterando con ella en su corazón. Según Hebreos capítulo 13, versículo 4, Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. El acto de adulterio, se llega al acto, porque ya hay algo dentro de nuestro corazón. David cometió este pecado. Y no que se levantó de un día para otro y dijo, bueno, voy a pecar. Fue un proceso de corazón. Él vio, codició, lujuria. Fue y la tomó. Todo nace por el corazón. Habla de fornicación también este pasaje. Que no se trata, hermanos, solamente de un acto de una relación íntima entre quienes no son marido y mujer, sino en general con todo lo que tiene que ver con perversidades sexuales. Con todo. Son todas las acciones depravadas e inmorales. Puede llamarle violaciones, pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio. Es más, hermanos, contar o oír con entusiasmo chistes de doble sentido. Eso también está dentro de esta perversidad. La pornografía es mala, sí, porque es pecado explícito.
Pero no es que nosotros caemos en la pornografía porque nosotros somos débiles, sino porque ya tenemos un corazón lleno de lujuria. Y por eso nos seduce. Ese es el principio que nosotros encontramos en este pasaje. Fornicaciones, homicidios. Los homicidios nacen de un corazón lleno de odio. Nadie se levanta de un día para otro y dice, me encantaría matar un par de personas. No, nadie. Según Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, Jesucristo mismo había enseñado que no preciso matar a una persona. Basta solamente con la intención del corazón para incurrir en ese pecado. Si yo odio a una persona, si yo guardo rencor a una persona, para Dios es exactamente como si lo hubieras matado. Muchas veces nos pasa, y nos pasa cuando estamos manejando el auto, que se nos cruza a alguien y tenés esa gana de abrazar al conductor con un cinto en el cuello. Bueno, es por eso, hermanos. Es porque nosotros tenemos un corazón homicida. Tenemos un corazón lleno de odio. Habla de hurto también este pasaje. Y está relacionado con todo lo que puede beneficiar a uno en perjuicio de otro. Le podemos hablar de fraude, de tomar algo indebidamente, hasta abuso de confianza. Hasta abuso de confianza. Este pecado, hermanos, manifiesta un corazón codicioso. Un corazón codicioso. Es tan peligroso, hermanos, el hurto, que puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, Acán. ¿Recuerdan la historia de Acán en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel había hecho por mano de Dios un milagro. Habían tomado una ciudad como Jericó a los gritos. Ellos destruyeron los muros a los gritos. Dios habían ganado una batalla tremenda. Era un milagro lo que había pasado. Y Dios le había mandado, no tomen nada del anatema, destruyan todo. ¿Qué pasó? Siempre está el terco. Siempre hay un terco en la historia. Y este es Acán. Y Acán había tomado un lingote de oro y había tomado un manto babilónico. El pueblo de Israel no lo sabía, solamente eso lo sabía la familia. Cuando el pueblo de Israel fue a tomar la otra ciudad, se dio cuenta que era una ciudad pequeña. Entonces dice, bueno, no vamos todos, vamos a ir un par nomás, total. Esto lo tomamos. Resulta que hubo una mortandad tan grande y ellos pierden la batalla. Y ellos lo que primero hacen es quejarse contra Dios. Llegamos hasta acá y nos vas a abandonar. Mira este pueblo que es pequeño y nosotros perdimos. Y Dios dice, no se quejen conmigo. Hay pecado en Israel. Hay pecado en Israel. Una familia robó, sufrió todo el pueblo. Una sola familia. Hermanos, puede traer consecuencias graves dentro de la iglesia. Puede dejar un dolor grande en la iglesia. Cuando una persona abusa de confianza, cuando comete fraude, eso hasta puede destruir una iglesia. Habla de avaricia. Es el deseo de poseer más, movido por la codicia y la envidia. Habla de maldades, que conlleva la idea de malas intenciones, de querer hacer tropezar a otro. Es usada por Mateo, hermanos, para referirse a lo que vinieron con aparente humildad para tentar a Jesús preguntándole sobre la cuestión del tributo a César. ¿Es lícito dar ¿Es lícito? Y parecía una pregunta como buena, que ellos querían saber, pero detrás de eso había una maquinación malvada porque querían tentar a nuestro Señor. Maldades, engaño, mentir, astucia, la lascivia, hermanos, la lujuria desenfrenada de una mente sucia. Esa es la idea de la lascivia. Envidia. El que tiene envidia no se conforma con desear tener lo que otros tienen, sino que cegado por su odio, también busca destruir, porque nunca podrá alcanzar la posición del que es odiado por él. La envidia nosotros lo podemos encontrar en los vecinos. Más si ya tienen edad en la cuadra. Un vecino pinta la casa, mágicamente a los 2 meses el de al lado la pinta. Un vecino cambia el auto y mágicamente a los 2 meses el otro también lo cambia.
Y aunque parece un poco chistoso, es en realidad nosotros sentimos envidia cuando vemos a una persona ser bendecida y nosotros no. Y no solamente queremos tener lo que el otro tiene, sino que queremos también que lo de él se rompa, para que nosotros lo podamos tener. Esa es la idea de envidia. Hermanos, habla de maledicencia. Este es un pecado grave y muy sutil dentro de la iglesia. Es hablar mal. No solamente blasfemar a Dios, sino también a los hombres. La expresión, hermanos, es la propia de un corazón lleno de resentimiento y de amargura. La blasfemia, hermanos, comprende también los falsos testimonios contra otros, levantar acusaciones mentirosas contra el prójimo con abierta intención de perjudicar. Hermanos, la blasfemia es también sinónimo de difamación o chisme, que adquiere diversas formas, como hablar por detrás, desprestigiando a otro cuando no está presente. Incluso muchas veces esa maledicencia tiene que ver con buscar un grupo de oposición contra alguien, buscando adeptos por medio del desprestigio personal. El chisme. No sabe lo que hizo esa persona. Pero qué pecador que es. Manto de piedad. Una serpiente detrás de todo ese manto de piedad, lanzando venenos por todos lados, perjudicando el corazón, no solamente propio, no solamente desprestigiando a los demás, sino también afectando a todos los que los rodean. Ahora, hermanos, cuando observamos todos estos pecados, debemos autoexaminarnos. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando una persona es más bendecida que yo? Cuando una persona vemos que va bien y a nosotros parece que no nos va nada bien. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos alegramos? ¿Nos gozamos con los que se gozan? Es fácil llorar con los que lloran, es fácil. Pero gozarnos con los que se gozan. ¿Cómo reacciono, hermano, cuando una persona me ofende? ¿Cómo reaccionamos? ¿Guardo rencor? ¿Busco personas que estén a mi favor de modo tal que denigro al que me ofendió? ¿O voy con espíritu de mansedumbre a solucionar el problema? ¿Notan el problema? El problema está en nuestro corazón. Hermanos, nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta de decir, ¿hay alguna situación que debo arreglar con alguien que está haciendo imposible que pueda adorar a Dios con un corazón limpio y en paz? Dice, si yo voy a presentar la ofrenda delante de Dios y sé que tengo algo contra el hermano, deja la ofrenda ahí tranquilita, ve y arregla las cosas con ese hermano. Y después que haya arreglado, sí, ven y presenta la ofrenda. Porque a Dios no le sirve esa ofrenda si tu corazón tiene algo con el hermano. Y si yo no puedo amar al hermano, estoy demostrando que tampoco puedo amar a Dios. Si no puedo amar al hermano que lo veo, menos voy a amar a Dios que no lo veo. Eso es lo que dice 1 Juan. Hermanos, ¿hay alguien que está luchando con la pornografía, con la envidia, con la codicia, con la arrogancia? Eso es un problema del corazón. Eso es un problema del corazón. No es el problema de la pornografía, es el problema de un corazón lujurioso. Hermano, ¿cuál es tu actitud cuando en tu trabajo tu jefe te dice las cosas de mala manera? ¿Tu orgullo sale a flote? ¿O sos paciente? Y dejas las cosas en las manos del Señor. Es ahí donde sale nuestro corazón a flote. En esas pequeñas cosas, en esas discusiones, en esos pleitos, en esas idas y vueltas, en donde manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Si hay enojo o si hay mansedumbre y dependencia de Dios. Hermanos, cuando tus compañeros de trabajo hacen chistes de doble sentido, ¿qué haces? ¿Te reís? ¿Te vas? ¿Manifestar ser cristiano? Hermano, cuando tu vecino te tira la basura enfrente de tu casa, ¿le devolvés con lo mismo? ¿Haces un mini acto de justicia? Hermanos, esas cosas sutiles, no hace falta matar.
No hace falta robar. Hace falta codiciar. Mirar a una persona mal. Guardar rencor contra una persona. Hablar mal de otro sin que esa persona esté. Eso hace estragos. ¿Te hiciste alguna vez esta pregunta? ¿Por qué muchas veces vemos todas las cosas mal? ¿Por qué nos molesta todo? Hermanos, el mundo le echa la culpa a la sociedad. Le echa la culpa a la falta de educación, a un mal gobierno. Pero la verdad central y principal, pero que no es la única, es que el problema lo tenemos dentro del corazón. Está dentro nuestro. El versículo 23 termina diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades. El problema del hombre es el corazón. Como dice Paul Tripp, el corazón del problema es el problema del corazón. Radica en nuestro ser interior. Estamos llenos de odio, estamos llenos de rencor. Nosotros somos todos homicidas activos, que por la gracia de Dios no lo hicimos. Es solamente la gracia de Dios que nos mantiene. Pero nosotros sí nos enojamos, tenemos esa envidia, esa lujuria. La tenemos impregnada dentro nuestro. Y el problema no es que las otras personas te hicieron caer, no. El problema es nuestro. El problema es del corazón. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y cuando estemos delante del trono de Dios, no vamos a decir, no, pero Él me engañó. No, hermano, no. Porque Dios va a hacer que nosotros rindamos cuenta de cada uno de nuestros pecados. El problema del hombre es un problema espiritual. Es un problema del corazón. Y como es un problema del corazón, necesitamos que alguien cambie nuestro corazón. Porque puede cambiar el sistema, puede cambiar el gobierno, puede cambiar la educación, pero si no hay alguien que cambie mi corazón, todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. Pero gloria a Dios por Ezequiel capítulo 36, que dice, y es un pacto, una promesa que Dios da. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice ese Dios, Jehová, en ese pasaje, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué preciosa promesa que es manifestada en Cristo! Cristo, antes de morir, al instituir la cena, ¿qué dice? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un escritor dice, la salvación no es proclamada en base de obras, que incluye obras morales, ceremonias religiosas y rituales externos. Más bien, dice, requiere un milagro interno por parte del Espíritu Santo, quien según su voluntad y poder soberano crea y limpia las almas de todos aquellos que mediante la fe aceptan a Jesucristo. El único que tiene poder para transformar ese corazón malvado no es la religión, no son los rituales, no es la ceremonia, es una persona, verdadero Dios, verdadero hombre, estoy hablando de Cristo. Es el único que puede cambiar ese corazón. Es el único que le dio sentido a la ley para demostrarnos nuestra deficiencia espiritual, que necesitamos de Cristo, necesitamos un cambio de corazón. Para aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador personal, todas las cosas que hagas, todas las buenas obras que hagas, no sirven para el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Puedes hacer todas las buenas obras que quieras, pero si no lo haces para la gloria de Dios, todo es en vano. Todo es en vano. Dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Tu problema es espiritual. Tu problema es espiritual. Y necesitas un cambio de corazón. Que se cambien todas tus formas de ver la vida.
Hermanos, nosotros los que por la gracia de Dios hemos abrazado a Cristo en arrepentimiento y fe, es lo que nos ha pasado. Cuando Dios llega a nosotros, a nuestros corazones y cambia nuestro corazón, empezamos a amar las cosas que antes odiábamos o que ni siquiera la teníamos en vista. Empezamos a amar las Escrituras, empezamos a leer las Escrituras para querer conocer a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Quién diera que me teman y guardaren todos mis mandamientos con un corazón puro?, dice Deuteronomio. Hermanos, para nosotros, Dios requiere de nosotros que le sirvamos de todo corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiere que nosotros las cosas que hagamos, el servir a Dios, la vida cotidiana, que lo hagamos para el Señor, con un corazón dispuesto a servirle. Ahora, ¿cómo podemos conocer nuestro corazón? La respuesta es exponiéndolo ante la luz de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante un corazón, porque nosotros, si bien somos cristianos y por la gracia de Dios, nuestro corazón es regenerado, seguimos teniendo esa batalla con el pecado, seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza, seguimos luchando con nuestras pasiones vergonzosas, seguimos luchando y necesitamos exponer nuestro corazón malvado ante la luz del Evangelio de Cristo para poder ver el pecado como Dios lo ve y para poder obrar de acuerdo a las Escrituras. Hermanos, que nuestra oración, hermanos, sea como el salmista en Salmos capítulo 51, versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el llamado para nosotros. Llamado a examinarnos a nosotros e ir a la cruz de Cristo y ver a Cristo y ver las Escrituras como Él las ve.